tal, hermanos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Pues un gusto nuevamente poder saludarles. Gracias, hermanos, por seguir estas enseñanzas. Y bueno, con la ayuda de Dios, hermanos, confiamos que vamos a estar aprendiendo mucho. Esta serie llamada Doctrinas Fundamentales de la Fe Cristiana. Doctrinas Fundamentales. Hace 8 días vimos la introducción y bueno, pues hoy vamos a ver esta segunda lección que se llama Las Escrituras. Las Escrituras. Y este tipo de enseñanzas pues principalmente va dirigido a la iglesia. Usted, hermano, que ya tiene cierto conocimiento de Dios, esperamos que pueda ser de mucha bendición y de gran edificación. O de igual manera también para ti que nos ves, si tú no eres creyente, nuestra intención es que también a través de estos tiempos que vamos a estar teniendo, tú puedas encontrar a Dios y puedas ver que realmente Dios te ama y Él se ha revelado a través de las Escrituras, a través de su palabra hacia ti. El mensaje central de la Biblia es amor, que Dios es amor, que Él nos ama y Él ha hecho un propósito muy especial con la humanidad, dando a Jesús por nosotros. Y eso lo dice la palabra de Dios, la Biblia. Y como decía hace un momento, pues si tú ya tienes tiempo conociendo a Dios o algún tiempo leyendo la Biblia, bueno, esperamos que esto pueda ayudarte y motivarte para que tú lo hagas más, lo hagas con mayor intensidad. Bien, pues yo quiero primero hacerle una pregunta. Usted que es creyente o al menos tiene cierto conocimiento, ¿usted ha leído alguna vez un libro como este, una Biblia? Quisiera preguntarle primeramente, ¿qué tanto conoce usted de la Biblia? ¿Usted alguna vez ha memorizado la Biblia? ¿Alguna vez ha leído un libro completo de la Biblia? ¿Usted ha leído alguna vez la Biblia completa? Y mayormente, si usted ya tiene años en el camino de Dios, conociendo de Dios, es importante que usted al menos haya leído al menos una vez la Biblia. Entonces, queremos motivarle para que usted lo haga. Una doctrina importante que vamos a recordar siempre, tener bien claro, es precisamente la doctrina de las Escrituras. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué son las Escrituras? Entonces, quiero comenzar primeramente. Nuestro primer punto es la necesidad de una revelación de las Escrituras. Para creyentes y no creyentes, saber que a lo largo de la historia, desde que la humanidad existe sobre la tierra, siempre ha estado en busca de una verdad. Siempre ha estado preguntándose acerca del origen de la vida, del origen de las cosas, cómo es que todo esto llegó a existir, o para qué estamos en la tierra, cuál es la razón, cuál es el propósito, cuándo va a ser el fin del mundo, hay vida después de la muerte, o qué pasa cuando uno muere, en fin, todas estas cosas. El hombre, toda la humanidad se lo ha preguntado desde siempre, y por eso es que nosotros debemos saber que esto encierra en el corazón del hombre que hay una necesidad por saber, por conocer la verdad. Muchas personas han especulado, muchas personas han creado teorías, hipótesis a lo largo de la historia para tratar de dar respuesta, o quizá personas, hablando de personas no conocidas, a lo mejor como tú, como yo, que en algún momento de nuestra vida, no conocidas en cuanto a que, no hablar de algún filósofo famoso, conocido, pero sí que es algo de la vida cotidiana, que tú y yo
En algún momento de nuestra vida nos preguntamos cosas. ¿Existe Dios? ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Existe algo más allá? Etcétera, como decíamos un momento atrás. Todas estas cosas las vamos a aterrizar en que existe una necesidad en el corazón del hombre en encontrar la verdad, en encontrar una respuesta a todo esto. En cierta ocasión, Pilato le dijo a Jesús: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y dice la Biblia que le hace esta pregunta y salió de la escena. No nos dice la Biblia que él haya esperado a que Jesús le respondiera. No nos dice que él haya insistido en obtener una respuesta de Jesús. Pero lo que sí podemos leer es que Pilato tenía una curiosidad en su corazón por conocer la verdad, por conocer acerca de qué es la verdad. En este caso, la naturaleza en el corazón del hombre es así. Tenemos una necesidad de saber y la humanidad entera necesita saber qué es la verdad. Ahora, conforme nosotros vayamos descubriendo en la Biblia, vamos a encontrar frases, vamos a encontrar respuestas que van directamente a esta pregunta de la verdad. Ahora, déjame introducirte en algunos pasajes de la Escritura. Estamos hablando de las Escrituras, por lo tanto tenemos que hablar de pasajes de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:15 dice: las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras te pueden hacer sabio. Las Escrituras tienen esa capacidad. Y bueno, no es el único pasaje donde dice que las Escrituras nos pueden hacer sabio a nosotros. Pero partiendo de que la misma Escritura tiene toda la intención de alumbrar nuestro entendimiento y de responder a cualquier razonamiento o cualquier pregunta que el hombre pueda hacerse. Es decir, que en la Biblia encontramos una suficiencia. No le hace falta nada. Tiene respuesta para cualquier cuestionamiento que tú y yo nos podamos hacer, no importando en qué área, en qué materia, siempre la respuesta de la Biblia va a estar. Ahora recordemos que también la Biblia conlleva a hablar de fe también, porque es importante. Es ahí cuando la Biblia deja de ser letra y empieza a ser vida. Vamos a ver más adelante, posteriormente, otros versículos que nos pueden afirmar esto que estamos diciendo en este momento. Y hablar de que la Biblia, al ser un documento escrito que nosotros podemos palpar, ¿verdad? Es algo tangible. Estamos hablando de fe, pero al mismo tiempo, pues esto es un material tangible. Dios ha dejado en forma escrita las instrucciones para la humanidad. La Biblia nos dice que Dios creó al primer hombre, primera mujer, y de ahí pues toda la raza humana llegamos a existir. Es natural que nosotros podamos asimilar que si Dios ha hecho una creación, ha dado un manual de instrucción. Así como tú y yo, cuando compramos algún dispositivo, tú abres ese dispositivo y para usarlo, seguramente tú vas a tener que leer el manual. Y cuando tú dices, creo saber cómo usarlo, pero en la medida en que tú lo utilizas, algo sale mal de su funcionamiento, entonces tú inmediatamente dices, creo que hice algo que no era correcto. Sacas el manual y revisas qué hacer en esa determinada cosa, ¿no? O circunstancia. Entonces, si el fabricante
de un producto hace un manual para saber cómo utilizarlo, ¿no te parece lógico que de igual manera Dios creó al hombre y a la mujer? ¿No te parece lógico que Dios haga un manual para saber nosotros cómo conducirnos en esta vida, cómo conducirnos y algo que regule nuestra conducta ante nosotros mismos, ¿verdad? Como familia o como sociedad? Entonces es algo que funciona de la misma manera. La palabra de Dios ha sido dada a la humanidad de manera escrita, a través de un libro, a través de algo que nosotros podemos conocer, palpar, tocar. De la misma manera ha sucedido, por ejemplo, con la historia. La historia son acontecimientos o hechos pasados que nos ayudan a comprender nuestro presente y obviamente nuestro futuro. Entonces, así como nosotros podemos tomar un libro de historia y saber lo que sucedió hace 100, 200 años, nosotros podemos tener seguridad de que por ser un libro que ha sido escrito, nos va a decir la verdad de lo que ha sucedido tiempo atrás. No podemos tanto confiar en la memoria o en una tradición, ¿verdad? Que es algo que a lo mejor nos contaron, pero que no hay una veracidad, no hay algo que pueda ser 100% digno de confianza, como cuando es un registro en un libro, decía un libro de historia o de cualquier otra materia, ¿no? Hablando. Entonces, así sucede con la palabra de Dios. Tú que eres creyente, tú que crees en Dios mayormente, ¿verdad? Tú que dices, yo creo en Dios, pero qué importante es que tú conozcas la Biblia, que tú conozcas ese manual del Dios en quien tú y yo creemos. Qué triste sería que pasen los años y nosotros sigamos en las mismas circunstancias en cuanto a conocimiento. En la sesión anterior el pastor leyó un versículo que a mí me llamó mucho mi atención, en Oseas 4, versículo 6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido. Entonces, el tener ignorancia en la palabra de Dios nos va a costar la destrucción de nosotros y de nuestra familia, porque al final de ese versículo algo muy fuerte personalmente, ¿verdad? Dice que por cuanto tú desechaste el conocimiento del Señor, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, hermano, eso es algo muy, muy fuerte. Es algo muy tremendo cuando tú piensas en que, bueno, tú que si tú no tienes hijos, ¿verdad? Pero si usted que me está viendo tiene hijos, al igual que yo, pues sabemos que es algo que nos duele hasta el alma, el ver que nuestra familia se esté destruyendo, el ver que nuestra familia esté sufriendo por algo que nosotros también provocamos, por algo que nosotros tuvimos un descuido, hablando de lo espiritual. Ahora, hablando de la inspiración de las Escrituras, yo quiero mencionar dos versículos que son importantes, son claves. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. En la primera parte del versículo nos está diciendo que cada una de las páginas de la Escritura tienen un carácter divino, tienen inspiración divina, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Ahora, segunda carta de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Aquí nos dice otra perspectiva de la Escritura. Dice que nunca fue traída por voluntad humana. Entonces, partiendo de esa declaración, el hombre no es el autor, en ningún momento autor intelectual de los pensamientos divinos que podamos encontrar en la palabra del Señor. Hay una inspiración muy marcada
que apuntan hacia un Dios creador, hacia un Dios de amor. Nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino, dice, los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay una inspiración celestial. El diccionario Webster define la inspiración de la siguiente manera. Le quiero leer esta definición. Es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre, influencia que capacitó a los profetas, apóstoles, escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Entonces, siendo así, hermano, podemos tener 100% de seguridad de que hay, que no hay ningún tipo de error que nosotros podamos encontrar en la Escritura. No hay ni una contradicción, aunque en algunos pasajes podemos pensar que hay aparentes contradicciones de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y también usando ciertas reglas, ¿no?, como la hermenéutica, nosotros podemos interpretar, hacer una interpretación correcta de las Escrituras y ver que la Biblia se explica a sí misma, y de esa forma saber entender que hay una confiabilidad al 100% de la Escritura, de la palabra de Dios, es fidedigna, podemos tener confianza en ella. Entonces, recordar que la Escritura es ciertamente divina, pero no meramente humana. Los hombres que Dios utilizó ciertamente pues tenían una naturaleza humana como usted y como yo, pero la diferencia central y más importante fue que ellos hablaron siendo influenciados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener nuestra mente muy abierta para saber qué es precisamente esto de la presencia, de la intervención de la persona del Espíritu Santo, y que eso es lo que nosotros entendemos que fue el punto clave central de la diferencia, no un escrito humano, sino un escrito con influencia divina. Ahora, partíamos hace un momento, comentábamos de que en el propósito de Dios para las Escrituras fue hacerlo de manera escrita. Por mencionar un ejemplo, cuando inició la iglesia cristiana, después del año 33, aproximadamente el año 33, después de Cristo, cuando los primeros discípulos comenzaron a predicar el mensaje central de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, en algún momento dado en la historia de la iglesia empezó a circularse rumores, empezaron de cierta manera a distorsionarse algunos puntos de la enseñanza del Evangelio. Es por eso que de ahí surgieron los credos. Uno muy famoso, muy conocido es el credo de los apóstoles, donde ellos hicieron una serie de declaraciones y lo hicieron por escrito para que circulara entre los discípulos, entre los primeros creyentes, para que de esa forma no hubiera ninguna duda de qué era lo que debían creer, y cualquier otro tipo de enseñanza diferente ellos tenían que rechazarlo, tenían que saber que no eran las palabras textuales u originales que el Señor Jesucristo les había dado a los discípulos, a los 12 discípulos, que ellos fueron testigos presenciales de las declaraciones de Jesucristo, de sus milagros, de su resurrección. Entonces, por eso es que nosotros vemos que a partir de ese momento, en un principio como que una vez que la Biblia quedó ya establecida dentro del canon y conocemos como actualmente la conocemos como la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, con sus 66 libros, podemos nosotros tener esa seguridad de que la Biblia es infalible, la Biblia es correcta en su 100%.
Ahora, también nosotros debemos de entender que hay un pasaje que yo quiero hacer mención en Hebreos capítulo 1, versículo 1. La carta de los Hebreos empieza con la siguiente declaración. Dice: Dios habiendo hablado. Dios habiendo hablado. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Esta frase, Dios habiendo hablado, en otro tiempo a los padres por los profetas. Bueno, ahí se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice que en este último tiempo ha hablado por medio de Jesucristo. Pero antes de este tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios había hablado a su pueblo Israel por medio de los profetas. Todavía no existía la Biblia como la conocemos, pero sí existía la palabra del Señor. En algunos pasajes de los profetas mayores o menores podemos leer repetidamente esta frase: y vino palabra de Jehová al profeta tal, y vino palabra de Jehová a fulano de tal, y vino el Señor y le dijo esto. Entonces nosotros podemos ver que realmente existen dos formas de poder interpretar esto, ¿no? Cuando Dios literalmente les decía la palabra y que ellos tenían que comunicar al pueblo, entonces ellos hacían un registro de lo que Dios les había dicho. Entonces era algo literal, pero en algunos pasajes también nosotros vemos que la inspiración divina no viene literalmente como una instrucción de decir: y vino palabra de Jehová al profeta Samuel, al profeta Daniel, Jeremías, etcétera, ¿no? Sino que Dios, que él, al hablar de que Dios les inspiraba, era que Dios les ponía en su corazón, que ellos escribieran algo que Dios ya les había dicho. Podemos ver que no siempre Dios actuaba o hablaba de la misma manera. Por ejemplo, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, Dios literalmente le estaba dictando a Moisés, le dictó los 10 mandamientos. Y ya después Moisés hace un registro de eso que Dios le había dictado. Entonces así nosotros podemos ver en cada episodio de los diferentes personajes de la Biblia, desde Adán hasta Juan, por ejemplo, que escribe el Apocalipsis, la Revelación, podemos ver que todos apuntan hacia la misma esencia, hacia la misma persona, el Creador, Dios, Jesucristo. Y muchos de esas personas no se conocieron entre sí. Algunos escritores fueron contemporáneos, algunos escritores vivieron en la misma época, pero no siempre fue así, porque hay una diferencia de cientos y miles de años entre el primer escrito hasta el último escrito de la Biblia, el último escritor. Entonces nosotros podemos ver que realmente la Biblia es algo que debemos nosotros entender su importancia, su relevancia para comprender y poder tener una fe concreta, una fe bien arraigada, y ese es el deseo en nuestro corazón. Ahorita solamente estamos viendo puntos centrales, partiendo de lo general ahorita, para después nosotros estar entrando en lo particular. Nuestro deseo, hermano, es que usted pueda tener un mayor interés en las Escrituras. Si usted tiene más de un año, más de 2 años conociendo de Dios, siendo un creyente en el Señor, usted tiene que conocer su Biblia. No es suficiente que usted la lea una vez o 2 veces. Usted tiene que realmente entender, enamorarse de la palabra de Dios, y conforme más la leamos, más el Señor se irá revelando, dando entendimiento a nuestro corazón. La Biblia no es difícil de entender, la Biblia no es selectiva, no es para un grupo específico de personas, sino que la Biblia está hecha para poderse entender, tan así que aún desde un niño puede tener acceso a la palabra de Dios
escuchar el mensaje, entenderlo y guardarlo en su corazón como una verdad que le va a acompañar toda su vida cuando esa persona lo hace de todo su corazón. Entonces, hermano, esa es nuestra intención, que podamos aprender a enamorarnos de la Escritura, enamorarnos de la palabra, y le invitamos para que usted no deje de estar tomando este tiempo con nosotros. Cada semana vamos a estar compartiendo diferentes doctrinas, obviamente fundamentadas en la palabra de Dios, y que usted recuerde siempre eso. Si no está en la Biblia, si no tiene fundamento bíblico, entonces es algo que no es digno de nuestra confianza, y por lo tanto no debemos hacerlo. Pero si viene en la Escritura, si viene en la palabra de Dios, hermano, entonces es algo importantísimo, es algo relevante y merece toda obediencia, porque es palabra de Dios. Así que, hermano, pues en esta hora pues le damos las gracias por haber estado con nosotros en este breve tiempo, y con la ayuda de Dios vamos a continuar la siguiente semana. Que el Señor le bendiga.